Muy buenas noches. Estamos nuevamente para la lectura de la liturgia de la palabra en esta oportunidad del día sábado 19 de octubre de la 28ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Bueno, entonces vamos al misal, como de costumbre, y a ver las lecturas de este día. Bueno, ya tenemos en pantalla. Muy bien. Tenemos entonces la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que estamos en el primer capítulo, empezando, ¿no? El día anterior, en la fiesta de San Lucas Evangelista, se saltó, ¿no? un episodio. Bueno, pero ahora ya retomamos nuevamente la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 15 al 23. Bueno, entonces dice San Pablo a los Efesios: Hermanos, habiendo oído hablar de su fe en Cristo y de su amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo e ilumine los ojos de su corazón, para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Bueno, entonces aquí San Pablo hace una explicación, ¿no? Un tanto compleja, ¿no? Porque no hay puntos, es una oración extremadamente larga, eh, en la que él está enfatizando en el hecho de que eh, Dios Padre, ¿no? Por su providencia, por su poder, por su ciencia, ¿no? Su decisión, ha desplegado, dice, la fuerza, poder, principado, ¿no? Por Jesucristo y en Jesucristo, ¿no? Resucitándolo de entre los muertos por nosotros, ¿no? Y sentándolo a su derecha en el cielo. Esto es importante porque al sentarse Jesucristo a la derecha del Padre en el cielo con toda la gloria, ¿no? Él también se sienta con nosotros, nos adelanta, ¿no? Allí está hablando San Pablo a los que ya se han convertido y a los que posiblemente se convierten, se bauticen, ¿no? Y pertenezcan al cuerpo místico de Jesucristo, ¿no? Que es el que se sienta a la derecha del Padre. Entonces, ya de hecho estaríamos con Él, ¿no? Desde esa época, a menos de que se separen de Él, ¿no? Como dice Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan, eh, permanezcan en mí, porque sin mí nada pueden, ¿no? Entonces, este, esta oración extensa, ¿no? Es para darles a los efesios, ¿no? La seguridad de la esperanza a la que ellos han sido llamados por Jesucristo, ¿no? Como providencia del Padre.
Y continúa diciendo, y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo. Aquí también ya aludimos a la iglesia, ¿no? Que es su cuerpo, y está sentado a la derecha del Padre. Haciendo énfasis en que quienes estén en él, ¿no? En su cuerpo, como miembros de su cuerpo. Entonces aquí es importante esto que manifiesta San Pablo. Todo lo puso bajo sus pies, todo. Todo es todo, la creación, todo. Y lo dio a la iglesia, ¿no? Dios Padre, a Jesucristo, lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo, ¿no? Eminentemente, quiere decir, como cabeza. Y ustedes saben que la cabeza no es sola, está con el cuerpo, ¿no? De lo contrario, no podría ser solo cabeza, ¿no? Entonces se asume la otra parte, que es el cuerpo. Y termina diciéndolo, ¿no? Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. ¿Quién es ella? La iglesia. Este es importantísimo, ¿no? Para destacar el papel que San Pablo le da a la iglesia. Entonces podríamos repetir esta parte. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo. Bueno, aquí podemos enfatizar la grandeza de la iglesia, ¿no? Que es decisión de Dios desde la creación, o antes de la creación, ¿no? Ya tenía previsto todo eso. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, ¿no? Hace 2000 años, puso a Jesucristo, lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo, como cabeza sobre todas las cosas, ¿no? Y la iglesia, que es su cuerpo, volvemos a insistir, plenitud del que llena todo en todos. Esa es la iglesia. Es la plenitud del que llena todo en todos. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Sí, un poquito denso, ¿no? Lo de San Pablo a los Efesios, pero habrá oportunidad eh, en otro pasaje de explicarlo un poco más. Tenemos el Salmo octavo, eh, cuyo responso es, diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. ¿No? Aquí se refiere a Jesucristo. Obviamente, este no es parte del Salmo, este responso, ¿no? Es parte de la doctrina de la iglesia. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. El mando, la autoridad, ¿no? Bueno, entonces este salmo está referido al poder de Dios y al misterio, ¿no? De por qué, siendo Dios lo que es, ¿no? Infinitamente grande, poderoso, sabio, eh, ha hecho al hombre y se preocupa por él, ¿no? Que es infinitamente bajo. ¿Por qué? Entonces, dice el salmista, Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Bueno, aquí hace una hipérbole, ¿no? Pero es para dar a entender la grandeza, ¿no? De que la alabanza a Dios es deber de todos, de toda la creación. Entonces pone aquí en boca de los niños de pecho, los recién nacidos, ¿no? Como cuando a la entrada a Jerusalén los, eh, los fariseos le decían que la gente y a los niños que se callen, ¿no? Y él cita precisamente esto, ¿no? Los niños de pecho cantarán, ¿no? Alabarán lo que ellos están viendo. Inclusive en otro pasaje diría, si estos callan, las piedras hablarán.
de la entrada del Mesías, ¿no? De Jesucristo Rey a Jerusalén. Continúa el salmista. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Aquí está la gran pregunta, ¿no? Del salmista. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Para que pienses en él, ¿no? Para mirar por él, para cuidar de él, sería la versión más apegada, ¿no? Para preocuparse por él, del, del, del griego. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Aquí también es una referencia mesiánica, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, desde los Salmos, aquí hay una declaración de lo que es precisamente eh, Jesucristo, ¿no? Como hombre y referida también al hombre, ¿no? A imagen de Dios, el hombre puede ser superior a los ángeles, ¿no? En Dios, en Cristo, haciendo parte de su cuerpo místico, ¿no? Como miembros de ese cuerpo. Muy bien, y seguimos con el Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 8 al 12. El día anterior, en la fiesta precisamente de San Lucas Evangelista, se saltó una parte, ¿no? del, del comienzo, digamos, del capítulo 12. Pero bueno, veamos qué nos dice el evangelista San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Bueno, en esto radica el testimonio, ¿no? Eh, de sus discípulos. Dar testimonio de Cristo es no renunciar, a pesar de que estuviera la muerte, ¿no? Pendiendo sobre ellos. ¿Qué es lo que pasó con los mártires, ¿no? Los obligaban a negar a Jesucristo. Y ellos, su pena de muerte, insistían, ¿no? En eh, Jesucristo como Dios. Bueno, todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Bueno, aquí habría que hacer una observación. Entonces, todo pecado se perdona, ¿no? Todo pecado, pero ¿cuál es el pecado que no podrá ser perdonado? Que es el que blasfeme contra el Espíritu Santo. A ese no se le perdonará, dice. Bueno, en realidad no se puede contradecir, ¿no? Si todo pecado se puede perdonar, el que blasfeme contra el Espíritu Santo es el que no quiere que se le perdone precisamente, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que santifica, el que hace santos, el que nos da la gracia santificante, ¿no? Para poder pertenecer a la iglesia, que es a Cristo como sus miembros. Entonces, el que no quiera, el que niegue o reniegue y no quiera, ¿no? Entonces, obviamente eso no se le puede perdonar, porque es libre, ¿no? Entonces, entendemos la blasfemia contra el Espíritu Santo, el hecho de no querer ser perdonado. Bueno, cuando los conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen
de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Es un solo Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y aquí tenemos una evidencia eh, supina, directa, ¿no? Grande, de que es el Espíritu Santo el que ha estado durante la historia, especialmente desde Jesucristo, ¿no? Con los apóstoles, con los discípulos, con los sucesores, ¿no? De los obispos y de San Pedro, obviamente, con los papas. Es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia y no permite que la iglesia hierre, cometa error o enseñe error, ¿no? Entonces, esas explicaciones peregrinas de nuestros hermanos separados de que en el siglo IV la iglesia se corrompió, ¿no? Que por Constantino, ¿no? Esos son cuentos que obviamente estarían contradiciendo, ¿no? Precisamente esta declaración de Jesucristo mismo, Dios mismo. ¿Sí? No se preocupen, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Y no solamente en esa época, ¿no? Hay otras promesas que vendrán luego en las que creemos precisamente en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque fue una promesa del Señor, del mismo Dios, ¿no? De que no va a, a dejar de ser ante el mal, ante las puertas del infierno. No va a sucumbir. Así pase por momentos terribles, ¿no? De crisis. Pero ahí está, 2000 años, la Iglesia Católica. Ningún imperio de poder, ¿no? Asirios, babilonios, persas, medos, griegos, romanos, al mucho han durado 400 años. La Iglesia de Dios, la Iglesia de Jesucristo, tiene 2000 años y seguirá hasta el final de los tiempos. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.